Beatriz acababa de gastar los 50,000 pesos que tardó 2 años en ahorrar cuando el mensaje de su hija iluminó la pantalla de su teléfono. Las palabras que leyó en la fiesta de cumpleaños de su nieto la hicieron sentir como si le hubieran arrancado el corazón con las manos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde entraba por la ventana de mi pequeño apartamento mientras contaba por tercera vez los billetes sobre la mesa. 50,000 pesos. Era todo lo que había ahorrado durante 2 años trabajando en la panadería de Don Miguel, guardando cada peso que podía, sacrificando mis propios gustos y necesidades. Pero valía la pena. Todo valía la pena cuando se trataba de mi nietecito Mateo, quien cumpliría 5 años el próximo sábado. Me llamo Beatriz Morales, tengo 63 años y soy abuela primeriza, aunque llegué tarde a este rol tan hermoso. Mi hija Patricia me tuvo muy joven, cuando apenas tenía 17 años. Fue difícil criarla sola después de que su padre nos abandonara, pero salimos adelante. Patricia estudió, se convirtió en contadora y hace 6 años se casó con Roberto Santillán, un hombre de buena familia, de esos que vienen de dinero antiguo, como dicen por ahí. Yo siempre supe que éramos de mundos diferentes, pero el amor de Patricia por Roberto parecía genuino, y él la trataba bien, o eso creía yo. Cuando nació Mateo sentí que mi vida cobraba un nuevo sentido. Ese niño de ojos grandes y risa contagiosa se convirtió en mi razón de ser. Cada domingo que Patricia me permitía visitarlos, yo llegaba cargada de regalos modestos pero hechos con amor. Le tejía suéteres, le horneaba galletas con forma de animalitos, le leía cuentos hasta que se quedaba dormido en mis brazos. Esos momentos eran mi mayor tesoro. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté que las visitas se volvían más espaciadas. Patricia siempre tenía una excusa: que Mateo estaba enfermo, que tenían compromisos familiares, que la casa estaba en reparaciones. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Mi hija tenía una vida ocupada, responsabilidades que yo no podía comprender del todo. Pero la verdad, esa verdad que me dolía admitir incluso en la soledad de mi habitación, era que me sentía cada vez más excluida de sus vidas. La otra abuela, Estela Santillán de Santillán, como le gustaba presentarse, era todo lo contrario a mí. Elegante, educada en colegios privados, viajada, con una casa en la zona más exclusiva de la ciudad. Cuando Patricia y Roberto se casaron, Estela dejó muy claro que su nuera había tenido suerte de entrar a su familia. Yo estuve presente en la boda, pero recuerdo cómo me sentí fuera de lugar entre tanta opulencia. Mi vestido prestado, mis zapatos viejos, mi nerviosismo al no saber qué cubierto usar en la cena. Estela me miró ese día con una mezcla de lástima y desprecio que nunca olvidaré. Desde entonces, las cosas habían cambiado. Patricia, mi dulce Patricia, comenzó a transformarse. Adoptó los modales de los Santillán, su forma de hablar, de vestir, incluso su manera de mirarme. Ya no era la hija que se acurrucaba conmigo en el sofá para ver telenovelas. Ahora era una señora de sociedad que tomaba té en porcelana fina y asistía a eventos benéficos. Y yo, su madre, me había convertido en una especie de vergüenza que debía mantener oculta. Pero cuando Patricia me llamó hace 3 semanas, su voz sonaba diferente, cálida, como antes. Me dijo que Mateo había estado preguntando por mí, que quería que su abuela Betty, como él me llamaba, estuviera en su fiesta de cumpleaños. Mi corazón saltó de alegría. Finalmente, mi hija me estaba incluyendo. Finalmente, tendría la oportunidad de estar presente en un momento importante de la vida de mi nieto. Pero entonces vino la conversación que cambió todo.
Patricia me explicó que la fiesta sería en un salón muy bonito, con animadores, payasos, un castillo inflable enorme y toda la comida que Mateo pudiera desear. El problema, dijo con voz temblorosa, era que Roberto había tenido algunos problemas financieros con su negocio. Nada grave, me aseguró, solo un bache temporal. Pero no tenían el dinero disponible en ese momento para hacer la fiesta que Mateo merecía. Estela, la otra abuela, se había ofrecido a pagar todo, pero Patricia sabía que yo querría participar también. Mi hija no me pidió directamente el dinero, fue más sutil que eso. Me habló de cuánto significaría para Mateo tener una fiesta inolvidable, de cómo los otros niños de su escuela privada siempre tenían celebraciones espectaculares, de cómo no quería que su hijo se sintiera menos que los demás. Y yo, como la tonta que soy, o quizás como la abuela enamorada que soy, le dije que yo me encargaría de todo, que usaría mis ahorros para darle a mi nieto la fiesta que se merecía. Patricia lloró de alegría por teléfono, me dijo que era la mejor madre del mundo, que Mateo estaría tan feliz, que esto significaba mucho para ella. Me prometió que estaría a mi lado durante toda la fiesta, que me presentaría a todos sus amigos, que finalmente me integraría en su nueva vida. Por primera vez en años, sentí que mi hija me necesitaba, que mi papel como madre y abuela era valorado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté al mejor servicio de banquetes que pude pagar, reservé el salón de fiestas más bonito del barrio, pedí un pastel de 3 pisos con la forma del superhéroe favorito de Mateo, compré decoraciones, arreglé los centros de mesa yo misma, ensayé canciones infantiles para cantarle a mi nieto. Cada peso que gastaba lo hacía con amor, imaginando la sonrisa de Mateo, la gratitud de Patricia, la oportunidad de finalmente ser parte de su mundo. El viernes antes de la fiesta, Patricia vino a mi apartamento para revisar los últimos detalles. La vi llegar en su coche nuevo, vestida con ropa de diseñador, y sentí una punzada de orgullo mezclado con tristeza. Mi hija había llegado lejos, mucho más lejos de lo que yo jamás imaginé posible para nosotras. Revisamos juntas la lista de invitados, la comida, los juegos. Todo estaba perfecto. Patricia me abrazó antes de irse y me dijo que mañana sería un día especial, que finalmente las cosas cambiarían entre nosotras. Esa noche casi no pude dormir de la emoción. Me preparé mi mejor vestido, el morado que había comprado para la graduación de Patricia hace años. Me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Quería verme presentable para los amigos de mi hija, para mostrarles que aunque no tenía dinero, tenía dignidad y amor para dar. El sábado llegó radiante y hermoso. Llegué al salón 2 horas antes para supervisar que todo estuviera en orden. Los decoradores habían hecho un trabajo magnífico. Globos de colores llenaban el techo, las mesas lucían manteles brillantes, el castillo inflable dominaba un rincón del salón. Era perfecto, más de lo que jamás soñé poder darle a mi nieto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras admiraba el resultado de mi sacrificio. Los primeros invitados comenzaron a llegar, niños bien vestidos acompañados de sus padres elegantes. Yo los recibía con una sonrisa, explicando que era la abuela organizadora de la fiesta. Algunos me miraban con sorpresa, otros con una cortesía fría, pero yo no me dejé intimidar. Este era mi día también, el día en que demostraría mi amor por Mateo. Cuando finalmente vi llegar a Patricia con Roberto y Mateo, mi corazón se llenó de una alegría casi dolorosa. Mi nieto lucía adorable con su traje de superhéroe, sus ojos brillando de emoción al ver el salón decorado. Corrió hacia mí gritando mi nombre, abuela Betty, y lo alcé en mis brazos a pesar del dolor en mi espalda. Este momento, este abrazo sincero de mi nietecito, valía cada peso gastado, cada hora extra trabajada.
Pero cuando bajé a Mateo y miré a Patricia, algo en su expresión me inquietó. Había nerviosismo en sus ojos, una tensión en su sonrisa que no supe interpretar. Roberto me saludó con cortesía distante, como siempre, y rápidamente se alejó para hablar con otros padres. Patricia me tomó del brazo y me llevó hacia un lado del salón, lejos de los invitados que seguían llegando. «Mamá, todo se ve precioso», me dijo, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo. «Trabajaste muy duro y Mateo está feliz». Yo sonreí, esperando más elogios, esperando que me presentara a sus amigas que charlaban cerca de la mesa de postres. Pero Patricia miró su teléfono y su rostro palideció. «Mamá, tengo que decirte algo», comenzó, pero en ese momento escuchamos un alboroto en la entrada. Estela Santillán había llegado, y no llegó sola ni discretamente. Entró como una reina en su reino, acompañada de 4 personas cargando regalos enormes envueltos en papel brillante, con moños gigantescos. Vestía un traje color perla que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses, joyas relucientes en su cuello y muñecas, su cabello perfectamente peinado en un salón de lujo, su maquillaje impecable. Era la imagen de la elegancia y el dinero, todo lo que yo nunca podría ser. Mateo corrió hacia ella gritando «Abuela Estela», y ella lo alzó con cuidado, besándolo en ambas mejillas sin arruinar su lápiz labial. Los invitados se arremolinaron a su alrededor, saludándola efusivamente. Era evidente que todos la conocían, que ella era parte de ese mundo al que yo solo podía mirar desde afuera. Estela recorrió el salón con mirada crítica, evaluando cada detalle de la decoración que yo había elegido con tanto cariño. Pude ver el momento exacto en que sus ojos se posaron en mí, parada en mi rincón con mi vestido morado anticuado. Su expresión no cambió, pero algo en la forma en que apretó los labios me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo no pertenecía allí. Patricia se acercó a su suegra con una sonrisa tensa. «Estela, qué gusto que llegaras. Mamá organizó todo. ¿Verdad que quedó lindo?» Hubo un silencio incómodo. Estela miró nuevamente el salón, los globos de colores que de repente me parecieron demasiado llamativos, las decoraciones que ahora sentía baratas en comparación con la elegancia de los Santillán. «Es muy colorido», dijo finalmente Estela, y ese fue todo el comentario que hizo. Roberto se acercó a su madre con una copa de champán que alguien había traído. Los invitados comenzaron a servirle bebidas también, como si su llegada marcara el inicio oficial de la fiesta. Yo seguía en mi lugar, sintiendo como el rol de anfitriona se me escapaba de las manos. Intenté acercarme para unirme a la conversación, pero Patricia me detuvo con una mirada suplicante. El teléfono de mi hija vibró de nuevo. La vi leerlo y sus ojos se llenaron de pánico. «Mamá», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo. Ahora». Me llevó hacia el baño, lejos del bullicio de la fiesta. Una vez dentro, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. «Mamá, no sé cómo decirte esto», comenzó, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Estela no sabía que tú ibas a organizar la fiesta. Yo le dije que nosotros la haríamos. Ella insistió en ayudar y yo no pude decirle que no. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Y por qué no podías decirle que no, Patricia? Soy la abuela de Mateo también. Tengo derecho a celebrar a mi nieto». Patricia se limpió las lágrimas con manos temblorosas. «Lo sé, mamá, lo sé. Pero Estela es muy sensible con estas cosas. Ella siempre ha sido la que organiza los eventos familiares importantes. Cuando se enteró de que había otra fiesta, se molestó mucho. Roberto está furioso conmigo». Sentí una rabia fría subiendo por mi pecho. Entonces todo esto fue una mentira. Lo de los problemas financieros, lo de que querías incluirme, no fue mentira completamente, protestó Patricia. Sí queríamos incluirte, pero pensé que podrías ayudar con algo pequeño,
No que gastarías todos tus ahorros en rentar este lugar. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Me dijiste que querías que Mateo tuviera una fiesta inolvidable. Me hiciste creer que me necesitaban, que finalmente iba a ser parte de tu vida otra vez. Patricia sollozó abiertamente ahora. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Pero tienes que entender mi posición. Roberto y su familia son muy importantes para nosotros. No puedo arriesgar mi matrimonio por esto. Sus palabras fueron como puñales. Por esto, mi amor de madre, mi sacrificio, mis ahorros de 2 años reducidos a esto. Alguien tocó la puerta del baño. Patricia, Estela te está buscando, dijo la voz de Roberto con impaciencia. Mi hija me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, solo necesito que seas discreta hoy. Deja que Estela brille, deja que ella se sienta la anfitriona principal. Por favor, no hagas una escena. Salió del baño dejándome sola frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mi maquillaje cuidadoso se había corrido ligeramente por las lágrimas que no pude contener. Mi vestido morado, que esta mañana me parecía elegante, ahora lucía exactamente lo que era, viejo y pasado de moda. Respiré profundo y me recompuse. No permitiría que me vieran quebrada. Salí del baño con la cabeza en alto, dispuesta a soportar lo que fuera necesario por Mateo. Pero lo que vi al regresar al salón principal me dejó sin aliento. Estela había reorganizado todo. Los regalos que yo había colocado cuidadosamente en la mesa ahora estaban apilados en un rincón, oscurecidos por la montaña de paquetes lujosos que ella había traído. El pastel que yo había encargado, mi obra maestra de 3 pisos, había sido movido a un lado. En su lugar, en el centro de la mesa principal, había un pastel aún más grande, más elaborado, decorado profesionalmente con figurillas de azúcar que probablemente costaban más que todo mi pastel completo. Los invitados rodeaban a Estela, felicitándola por la hermosa fiesta. Mi fiesta, la que yo había pagado con mis ahorros de 2 años. Patricia evitaba mi mirada mientras servía pedazos del pastel de Estela a los niños. Roberto charlaba animadamente con los otros padres, actuando como el orgulloso anfitrión. Y yo, la abuela que había dado todo lo que tenía, me había convertido en una sombra en mi propia celebración. Mateo jugaba felizmente en el castillo inflable, ajeno al drama de los adultos. Al menos él era feliz, me dije. Al menos mi sacrificio le había dado alegría. Pero cuando el fotógrafo oficial que Estela había contratado comenzó a tomar fotos familiares y Patricia me hizo una seña para que me apartara del grupo, para que no apareciera en las fotografías importantes, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Me alejé hacia un rincón del salón, fingiendo revisar que la mesa de dulces estuviera bien surtida. Mis manos temblaban mientras acomodaba platos que ya estaban perfectamente ordenados. Podía escuchar las risas del grupo familiar posando para el fotógrafo, Estela en el centro con Mateo en brazos, Patricia y Roberto a cada lado, luciendo como la familia perfecta que aparecería en las revistas de sociedad. Yo no cabía en esa imagen, nunca había cabido. Una de las meseras del servicio de banquetes se acercó a mí con expresión compasiva. «Señora Beatriz, ¿se encuentra bien? Necesita sentarse un momento». Negué con la cabeza, forzando una sonrisa que no sentía. «Estoy bien, mijita, solo asegurándome de que todo salga perfecto». La joven me miró con lástima evidente. Ella había estado presente desde temprano. Me había visto supervisar cada detalle, decorar cada mesa con mis propias manos. Sabía quién había organizado realmente esta fiesta. El momento de partir el pastel llegó y todos se reunieron alrededor de la mesa principal. Mateo estaba radiante de felicidad, rodeado de sus amiguitos del colegio privado.
Estela se posicionó junto a él, sosteniendo el cuchillo especial para el primer corte. Patricia estaba del otro lado de Mateo. Roberto tomaba video con su teléfono de última generación. Yo observaba desde la distancia, detrás de una columna decorada con globos que yo misma había inflado. Cuando todos cantaron las mañanitas, mi voz se quebró en la primera estrofa. Había ensayado esta canción durante días, imaginando que la cantaría junto a mi nieto, sosteniendo su manita mientras soplaba las velitas. Pero ahora era solo una voz más entre la multitud, anónima y olvidable. Mateo sopló las 5 velitas de un solo aliento y todos aplaudieron. Estela lo abrazó efusivamente, besándolo en la frente. «Mamá», gritó Mateo con alegría mirando a Patricia, «fue el mejor deseo de cumpleaños». Los meseros comenzaron a servir el pastel de Estela a todos los invitados. Mi pastel, el que había elegido con tanto cuidado, seguía intacto en su mesa lateral, ignorado completamente. Vi a una de las madres invitadas preguntarle a otra sobre ese pastel extra. «No sé», respondió la mujer con indiferencia. «Supongo que es de respaldo por si no alcanzaba el principal, mi obra de amor reducida a un plan B innecesario». Intenté acercarme a Mateo cuando terminó de comer su pedazo de pastel, pero Estela ya lo había tomado de la mano para llevarlo a abrir los regalos. «Vamos, mi cielo, tengo unas sorpresas maravillosas para ti». El niño saltaba de emoción mientras ella lo guiaba hacia la montaña de paquetes lujosos. Los otros niños lo siguieron ansiosos por ver qué tesoros contenían esas cajas tan elegantemente envueltas. El primer regalo que abrió Mateo fue de Estela. Una bicicleta de montaña profesional, del tamaño perfecto para él, en color rojo brillante con detalles plateados. Los niños gritaron de asombro. Mateo se subió inmediatamente, pedaleando en círculos alrededor del salón mientras todos reían y aplaudían. «Es la mejor bicicleta del mundo», gritaba mi nieto. «Gracias, abuela Estela, te quiero mucho». Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Seguí observando mientras Mateo abría regalo tras regalo de Estela. Juguetes electrónicos costosos, ropa de marca, una tableta nueva para niños. Los presentes de los demás invitados palidecían en comparación, y mi regalo, el que había envuelto con tanto cuidado usando papel que decoré yo misma con dibujos de superhéroes, seguía en el fondo de la pila, probablemente destinado a ser olvidado. Patricia se acercó a mí nuevamente, esta vez con una copa de vino en la mano. «Mamá, gracias por todo esto. Sé que hiciste un gran esfuerzo». Su voz era suave pero distante, como si hablara con una conocida y no con su madre. Miré a mi hija, buscando en sus ojos a la niña que solía defender con uñas y dientes cuando otros niños se burlaban de nuestras circunstancias humildes. Esa niña había desaparecido, reemplazada por esta mujer que se avergonzaba de sus raíces. «Patricia», pregunté en voz baja, ¿alguna vez vas a decirle a estos padres que yo organicé la fiesta? ¿Que pagué por el salón, la comida, las decoraciones? Mi hija miró nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. «Mamá, por favor, no hagas esto difícil, ya hablamos de esto. Estela es sensible y Roberto está molesto. Solo disfruta la fiesta y ya». «Pero yo pagué 50,000 pesos por esto», insistí, sintiendo lágrimas ardientes en mis ojos. 2 años de ahorros, Patricia. 2 años de trabajar turnos extras en la panadería, de no comprarme ropa nueva, de no irme de vacaciones, de comer frijoles toda la semana para ahorrar cada peso, todo para darle a tu hijo, a mi nieto, una fiesta hermosa. Y ahora actúas como si yo fuera una intrusa en mi propia celebración. La expresión de Patricia se endureció. «Nadie te pidió que gastaras tanto dinero, mamá. Yo te sugerí que contribuyeras, no que te arruinaras. Si tomaste esa decisión, es tu responsabilidad». Sus palabras me dejaron helada.
En ese momento vi con claridad absoluta quién se había convertido mi hija. Los años con los Santillán la habían transformado en una de ellos, en alguien para quien el dinero era más importante que el amor, para quien las apariencias valían más que la familia. Me di la vuelta para alejarme antes de que viera las lágrimas rodar por mis mejillas. Fui hacia el baño nuevamente. Necesitaba un momento de privacidad para recomponerme. Pero antes de llegar escuché voces conocidas viniendo del pasillo que conducía a los baños. Me detuve detrás de una pared, sin querer espiar pero incapaz de moverme. Era Estela hablando con otra señora, una de las madres invitadas. «Mi querida amiga», decía Estela con esa voz refinada que usaba en sociedad, «estoy tan contenta de haber podido organizar esta fiesta para mi nietecito. Sabes cómo son los niños, quieren todo perfecto y elaborado». La otra mujer respondió con admiración. «Todo está precioso, Estela. Realmente tienes un don para estos eventos. Y ese pastel, simplemente espectacular». Sentí náuseas. Estela estaba aceptando crédito por mi trabajo, por mi sacrificio. Y lo peor era que nadie cuestionaba su versión. Por supuesto que la elegante Estela Santillán había organizado esta fiesta. ¿Quién más podría costear algo tan lindo? Definitivamente no la madre de Patricia, esa mujer de clase trabajadora que apenas podía mantenerse a sí misma. La conversación continuó. La amiga de Estela preguntó si Patricia había contribuido en algo. «Oh, sabes cómo son los jóvenes de hoy», respondió Estela con tono condescendiente. «Siempre ocupados con sus trabajos y responsabilidades. Por eso los padres debemos estar ahí para nuestros nietos. Roberto y Patricia son maravillosos, pero organizan eventos así requiere experiencia y recursos que ellos aún no tienen». No mencionó mi nombre ni una sola vez. Para Estela, yo simplemente no existía en esta narrativa. Era como si mi participación hubiera sido borrada completamente de la historia. Cuando las mujeres se alejaron, finalmente pude moverme hacia el baño. Me encerré en uno de los cubículos y lloré en silencio, mordiendo mi mano para no hacer ruido. Había sido tan ingenua, tan tonta al creer que este gesto de amor cambiaría las cosas entre Patricia y yo. Después de unos minutos, logré recomponerme lo suficiente para salir del baño. Me lavé la cara con agua fría, intentando que no se notara que había llorado. El maquillaje estaba arruinado, pero ya no importaba. Nada importaba realmente. Cuando regresé al salón principal, la fiesta continuaba en pleno apogeo. Los niños corrían entre las mesas persiguiéndose. Los adultos conversaban en grupos exclusivos. Las meseras servían bocadillos elegantes que yo había ordenado, pero que ahora parecían ser cortesía de Estela. Me quedé cerca de la entrada, observando la escena como si fuera una película en la que yo no tenía papel alguno. Mateo seguía jugando con su bicicleta nueva, completamente absorto en su regalo favorito. No me había buscado ni una sola vez desde que llegó. Para él, esta era simplemente su fiesta de cumpleaños, llena de juguetes y diversión. No tenía idea del precio que yo había pagado para que este día fuera posible. Una pareja de edad similar a la de Estela se acercó a ella con copas de champán. Los escuché felicitarla efusivamente por la organización impecable del evento. «Estela, como siempre, eres la anfitriona perfecta», dijo la mujer con admiración genuina. «Todo está divino, desde las decoraciones hasta la comida. Definitivamente tomaré nota de tu organizador de eventos para la fiesta de mi nieta». Estela sonrió con modestia falsa. «Oh, querida, no fue ningún organizador. Yo personalmente supervisé cada detalle. Sabes que para mí Mateito solo lo mejor». La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que por un momento hasta yo dudé de mi propia realidad. Quizás todo esto había sido un sueño extraño y en verdad Estela había organizado la fiesta.
Pero entonces vi la factura doblada en mi bolso, la que mostraba claramente mi nombre como quien había pagado por el salón, por el servicio de banquetes, por todo. Esa factura era la única prueba tangible de que yo no había imaginado mi participación. Los 50,000 pesos que representaba eran reales, dolorosamente reales. Roberto se acercó a su madre y le susurró algo al oído. Estela asintió y se dirigió hacia donde Patricia conversaba con otras madres. Las vi hablar en voz baja, Patricia mostrando algo en su teléfono. Ambas miraron en mi dirección y luego volvieron a su conversación privada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que estaban hablando de mí, decidiendo qué hacer con la abuela problemática que se negaba a desaparecer discretamente. Los animadores que yo había contratado comenzaron su show. Payasos, magos y malabaristas entretenían a los niños con trucos coloridos. Mateo reía encantado desde su asiento especial, decorado como un trono. Estela se había asegurado de sentarse junto a él, actuando como la abuela orgullosa que presentaba el entretenimiento. Yo me pregunté si ella siquiera sabía que yo había sido quien contrató a estos artistas, quien había revisado sus referencias, quien había pagado el depósito semanas atrás. Una de las madres invitadas, una mujer llamada Gabriela que parecía más amable que las demás, se acercó a mí con una sonrisa genuina. «Hola, no creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Gabriela, mi hijo Sebastián está en la misma clase que Mateo». Extendió su mano y yo la estreché con gratitud. «Beatriz», respondí, «soy la abuela de Mateo». «La otra abuela», añadí con un toque de amargura que no pude ocultar. Gabriela pareció captar el tono, pero no comentó sobre ello. «Es una fiesta hermosa», dijo mirando alrededor. «Mateo es un niño con mucha suerte de tener abuelas que lo aman tanto». Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo profundizaron la herida en mi pecho. «Amor», pensé con ironía. El amor no parecía ser suficiente en este mundo donde el dinero y las apariencias dictaban el valor de las personas. Conversamos un poco más y descubrí que Gabriela era viuda, criando sola a su hijo mientras trabajaba como profesora. Había algo en ella que me recordaba a mí misma hace años, luchando por darle a Patricia lo mejor que podía con recursos limitados. Le pregunté cómo había conocido a Patricia y Roberto. «Oh, en realidad somos nuevos en el colegio», explicó. «Mi esposo falleció el año pasado y tuve que cambiar a Sebastián a este colegio porque nos mudamos. Ha sido difícil adaptarnos a este ambiente tan diferente». «Entiendo perfectamente», dije con empatía sincera. «A veces siento que hablo otro idioma cuando estoy con estas personas». Gabriela asintió con complicidad. «Pero lo hacemos por nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Queremos que tengan las mejores oportunidades, aunque eso signifique que nosotras no encajemos completamente en su nuevo mundo». Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Patricia. La vi revisar el mensaje y su rostro se puso pálido. Me miró directamente desde el otro lado del salón con una expresión que mezclaba pánico y súplica. Se disculpó con el grupo de madres con las que estaba conversando y caminó rápidamente hacia mí. Cuando llegó a mi lado, prácticamente me arrastró hacia el pasillo nuevamente. «Mamá, tenemos un problema grave», susurró con voz temblorosa. «Estela acaba de preguntarme directamente quién organizó realmente la fiesta. Alguien le comentó que te vio dirigiendo a las meseras esta mañana. Está furiosa. Dice que la hicimos quedar en ridículo, aceptando crédito por algo que ella no hizo». Sentí una pequeña satisfacción ante la noticia. «Bien», respondí con más firmeza de la que había mostrado en todo el día. «Es hora de que se sepa la verdad». La cara de Patricia se descompuso. «No, mamá, no entiendes. Roberto está furioso».
Dice que esto va a causar problemas en la familia. Estela está amenazando con irse de la fiesta y llevarse a todos sus amigos con ella. Por favor, necesito que hables con ella, que le expliques que todo fue un malentendido. Miré a mi hija con incredulidad. Un malentendido, Patricia. Gasté 50,000 pesos en la fiesta de mi nieto y ahora quieres que me disculpe por ello. No es así, mamá, intentó explicar Patricia. Solo necesito que suavices las cosas. Dile a Estela que tú solo ayudaste con algunos detalles pequeños, que la idea y la mayor parte fue de ella. Por favor, por mí, por Mateo, por nuestra relación, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Miré fijamente a esta mujer que había criado con tanto sacrificio, esta hija por quien había renunciado a tantas cosas. Patricia, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, me estás pidiendo que mienta, que minimice mi sacrificio, que le permita a esa mujer tomar crédito por el amor que yo tengo por mi nieto, todo por mantener las apariencias con gente que claramente valora más el estatus que la verdad. Mi hija comenzó a llorar. Es que no lo entiendes, mamá. Esta es mi vida ahora. Estos son mis amigos, mi familia política, el mundo donde vive mi hijo. ¿Y dónde quedo yo en ese mundo?, pregunté sintiendo mi voz quebrarse finalmente. ¿Dónde está el lugar para la abuela que trabajó 2 años para poder darle algo especial a su nieto? Patricia no respondió. No tenía respuesta porque ambas sabíamos la verdad. No había lugar para mí en su nuevo mundo brillante y exclusivo. Regresamos al salón en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La fiesta continuaba sin nosotras, como si nuestra ausencia no hubiera sido notada. Los niños seguían jugando, los adultos seguían conversando, el mundo seguía girando indiferente a mi corazón roto. Me dirigí nuevamente hacia mi rincón junto a la mesa de dulces, mi refugio no oficial en esta celebración que cada vez se sentía menos mía. Estela estaba ahora conversando intensamente con Roberto. Sus gestos eran controlados, pero podía ver la tensión en su postura, la forma en que sus labios formaban líneas delgadas de desaprobación. Roberto asentía mientras ella hablaba, ocasionalmente lanzando miradas en dirección a Patricia y a mí. Era evidente que la confrontación que Patricia tanto temía estaba por llegar. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Patricia. Las palabras en la pantalla me golpearon como un puño en el estómago. Mamá, Estela está muy molesta. Dice que necesita hablar conmigo y con Roberto a solas. Por favor, podrías mantenerte alejada por un momento. No empeores las cosas. Leí el mensaje 3 veces esperando que las palabras cambiaran mágicamente en algo menos doloroso, pero seguían ahí, frías y claras. Otro mensaje llegó casi inmediatamente. Y mamá, tal vez sería mejor si te fueras pronto. Antes de que haya algún problema con Estela, puedo llevarte a casa después, cuando todo se calme. Mis dedos temblaban sobre el teclado. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi propia hija me estaba pidiendo que abandonara la fiesta de mi nieto, la fiesta que yo había pagado con cada peso que tenía. Escribí una respuesta corta. «Me estás pidiendo que me vaya». 3 puntos parpadearon indicando que Patricia estaba escribiendo. Su respuesta tardó varios segundos en llegar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No te estoy corriendo, mamá. Solo creo que sería mejor evitar un enfrentamiento. Estela está realmente enojada, y tú sabes cómo es Roberto cuando su madre está molesta. Por favor, entiéndeme». Miré alrededor del salón. Mateo estaba ahora abriendo más regalos, rodeado de sus amiguitos. Ni siquiera había notado que yo existía desde que llegó Estela. Para él, yo era solo otra presencia adulta en el fondo, irrelevante en comparación con los juguetes brillantes y la emoción de su día especial. Quizás Patricia tenía razón, quizás mi presencia aquí solo estaba complicando las cosas,
Pero entonces recordé las noches que había pasado despierta, planeando esta fiesta. Las horas extra que trabajé en la panadería, llegando a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida. Los sábados que renuncié a mis pequeños placeres, como el café en la esquina con mis amigas o el mercado de artesanías que tanto me gustaba visitar. Todo eso lo había hecho con amor, con la esperanza de crear un recuerdo hermoso para mi nieto. Escribí de vuelta a Patricia. Gasté 50,000 pesos en esta fiesta. 2 años de mi vida ahorrando. Y ahora me pides que me vaya como si fuera una extraña que está molestando. La respuesta de Patricia llegó casi instantáneamente. Lo sé, mamá, y te lo agradezco mucho. Pero por favor, por esta vez, hazlo por mí. Después hablamos tranquilas. Te lo prometo. En ese momento vi a Estela dirigirse hacia Patricia con determinación. Roberto la seguía de cerca. Patricia me lanzó una mirada desesperada desde el otro lado del salón. Podía leer el pánico en sus ojos, la súplica silenciosa de que no causara problemas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Mamá, por favor, ya llegó mi suegra a hablar conmigo. Vete antes de que te vea y empeore todo. Te llamo más tarde. Las palabras me dejaron helada. Ya llegó mi suegra. Vete antes de que te vea. Como si yo fuera algo vergonzoso que debía esconderse. Como si mi presencia fuera un problema que resolver en lugar de una bendición que celebrar. Observé a mi hija acercarse a su suegra con una sonrisa nerviosa. Estela comenzó a hablar, sus manos moviéndose con gestos elegantes pero firmes. Patricia asentía repetidamente, claramente en modo de apaciguamiento. Gabriela, la madre con quien había conversado antes, se acercó nuevamente. Notó mi expresión y preguntó con preocupación si me encontraba bien. Estoy bien, mentí automáticamente. Solo un poco cansada. Es mucha emoción para una mujer de mi edad. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Me ofreció acompañarme a sentarme en una de las sillas cerca de la pared. Acepté agradecida, mis piernas ya no querían sostenerme. Desde mi nuevo punto de observación vi cómo se desarrollaba la conversación entre Estela, Patricia y Roberto. El lenguaje corporal lo decía todo. Estela estaba molesta pero contenida. Patricia estaba a la defensiva. Roberto lucía incómodo, atrapado entre su madre y su esposa. Ocasionalmente los tres miraban en mi dirección, confirmando que yo era el tema principal de discusión. Mi teléfono vibró una vez más. Ya no quería mirarlo, pero no pude evitarlo. Patricia había enviado otro mensaje. Mamá, en serio necesito que te vayas ahora. Estela preguntó si estás aquí, y Roberto está muy molesto. Por favor, no me hagas quedar mal. Vete discretamente por la puerta lateral. Las palabras estaban en mayúsculas, desesperadas, urgentes. Mi hija me estaba suplicando que desapareciera de la fiesta de mi propio nieto. Miré hacia donde Mateo jugaba con sus amigos en el castillo inflable. Mi nietecito hermoso, riendo sin preocupaciones del mundo adulto que lo rodeaba. Él no sabía que su abuela Betty había gastado todo lo que tenía para darle este día especial. Probablemente nunca lo sabría. Para él, esta siempre sería la fiesta que la abuela Estela le organizó. Gabriela me tocó el brazo suavemente. Señora Beatriz, de verdad está muy pálida. Déjeme traerle un vaso de agua. Negué con la cabeza, sintiendo lágrimas ardientes amenazando con escapar. No, gracias. Creo que es mejor que me vaya. No me siento muy bien. No era completamente mentira. Me sentía físicamente enferma. El dolor en mi pecho era casi insoportable. Me levanté lentamente recogiendo mi bolso del suelo. Gabriela me ayudó a estabilizarme. ¿Quiere que llame a alguien para que venga por usted?, preguntó con genuina preocupación. No, tomaré un taxi. Estaré bien. Mentira tras mentira salía de mis labios, pero la verdad era demasiado dolorosa para compartir con una extraña, por amable que fuera.
Caminé hacia la salida lateral que Patricia había mencionado, la que usaba el personal de servicio. Qué apropiado, pensé con amargura. La abuela de clase trabajadora saliendo por la puerta de servicio para no avergonzar a su hija de clase alta. Antes de cruzar el umbral, me di vuelta una última vez para mirar el salón que había decorado con tanto amor. Los globos que yo había colgado seguían flotando en el techo. Las mesas que había arreglado lucían hermosas con sus manteles brillantes. Las sillas decoradas con moños que até yo misma formaban filas perfectas. Todo estaba exactamente como lo había imaginado en mis noches de insomnio cuando planeaba cada detalle de esta celebración. Pero yo ya no pertenecía a este cuadro perfecto. Me había convertido en la pieza que no encajaba, la que arruinaba la estética cuidadosamente cultivada de los Santillán. Salí por la puerta de servicio y el aire frío de la tarde me golpeó como una bofetada. El contraste entre el calor del salón y la temperatura exterior me hizo temblar. Oh, quizás eran los sollozos que finalmente pude liberar ahora que estaba sola. Me apoyé contra la pared del edificio, mis piernas ya no querían sostenerme. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, arrastrando el maquillaje que había aplicado con tanta ilusión esa mañana. ¿Cuánto tiempo estuve ahí llorando? No lo sé. Podrían haber sido minutos u horas. El mundo se había reducido a mi dolor, a la humillación que quemaba mi pecho, a la traición que sentía como un puñal en mi corazón. Mi propia hija me había echado de la fiesta que yo pagué. Mi propia sangre había elegido la aprobación de su suegra sobre el amor de su madre, y mi nieto, mi dulce Mateo, ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido. El sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Era Gabriela, sosteniendo mi bolsa de mano. Se la dejó en una de las sillas, dijo con voz suave mientras me la extendía. Pensé que podría necesitarla. Le agradecí entre sollozos, incapaz de articular palabras coherentes. Gabriela no preguntó qué había pasado, no ofreció palabras huecas de consuelo. Simplemente se quedó parada junto a mí en silencio solidario. Después de un rato, logré controlar mi respiración lo suficiente para hablar. Lo siento, no quería que me viera así. Gabriela negó con la cabeza. No tiene que disculparse por sentir. Sea lo que sea que pasó ahí dentro, claramente tiene derecho a estar molesta. Sus palabras, simples pero sinceras, casi me hicieron comenzar a llorar otra vez. Era la primera muestra de empatía genuina que había recibido en todo el día. No entienden, comencé a explicar, sintiendo la necesidad de justificarme ante esta extraña que había mostrado más bondad que mi propia familia. Yo organicé esa fiesta. Cada detalle, cada decoración, cada plato de comida. Gasté todos mis ahorros porque quería darle algo especial a mi nieto. Y ahora me echaron como si fuera una intrusa. Me pidieron que me fuera para no causar problemas con la otra abuela. Gabriela me miró con una mezcla de comprensión y tristeza. A veces la gente olvida lo que realmente importa. Se dejan cegar por las apariencias y el estatus. Pero el amor que usted demostró organizando esa fiesta, eso es real. Eso nadie puede quitárselo, aunque lo intenten. Le agradecí sus palabras, pero ambas sabíamos que no aliviaban el dolor. El amor no pagaba facturas ni llenaba el vacío de ser rechazada por tu propia hija. Mi teléfono vibró otra vez. Gabriela notó mi reacción y preguntó si quería que llamara a alguien para que viniera por mí. Negué con la cabeza mientras sacaba el teléfono. Era otro mensaje de Patricia. Gracias, mamá, por entender. Después hablamos. Besos. Los besos al final del mensaje me parecieron particularmente crueles, como si un emoji pudiera compensar por pedirle a tu madre que abandonara la fiesta de su nieto. No respondí. Guardé el teléfono y busqué mi cartera para sacar dinero para un taxi.
Fue entonces cuando vi la factura doblada, la que guardaba como prueba de mi participación en la fiesta. 50,000 pesos. 2 años de levantarme a las 4 de la mañana para abrir la panadería. 2 años de trabajar fines de semana mientras mis amigas salían a pasear. 2 años de decir no a todo lo que quería para poder decir sí a esta celebración para mi nieto. Gabriela se ofreció a esperarme hasta que llegara el taxi. Acepté agradecida, sabiendo que si me dejaba sola en ese momento, podría derrumbarme completamente. Llamamos al servicio de taxis y nos dijeron que llegaría en 15 minutos. 15 minutos más de estar parada en ese callejón frío, a metros de la fiesta de la que me habían expulsado, escuchando la música y las risas que se filtraban por las paredes del salón. Mientras esperábamos, Gabriela me contó sobre su propia experiencia con su familia política después de que su esposo muriera. Cómo de repente se convirtió en la extraña en reuniones familiares que antes eran suyas también, como los parientes de su difunto esposo gradualmente la fueron excluyendo, prefiriendo la versión de la familia que no incluía recordatorios dolorosos de su pérdida. Su hijo Sebastián era el único lazo que mantenía con ellos, y aún así sentía constantemente que tenía que justificar su presencia. Su historia me hizo sentir menos sola en mi dolor. Al menos no era la única mujer en el mundo siendo excluida por familia que se suponía debía amarla. Compartimos ese momento de solidaridad femenina, 2 mujeres heridas por las dinámicas familiares complicadas, encontrando consuelo en la comprensión mutua de una extraña. El taxi finalmente llegó. Gabriela me ayudó a subir y me dio su número telefónico. Si alguna vez necesita hablar o solo tomar un café, llámeme. En serio. Acepté el papel con su número, sabiendo que probablemente nunca la llamaría, pero agradeciendo el gesto de todas formas. Mientras el taxi se alejaba, la vi quedarse parada en el callejón hasta que doblamos la esquina y la perdí de vista. Le di mi dirección al taxista y me recosté en el asiento trasero, agotada física y emocionalmente. El conductor intentó hacer conversación preguntando si venía de una fiesta. Me veía muy elegante, dijo. Respondí con un simple sí, y él captó que no quería hablar más. El resto del viaje transcurrió en silencio, solo interrumpido por el sonido del tráfico y mis ocasionales sollozos ahogados. Cuando llegamos a mi edificio, vi el contraste entre el lugar donde había estado y donde vivía. Mi edificio era viejo, necesitaba pintura, las escaleras crujían, pero era mi hogar, el lugar que había mantenido con mi trabajo honesto. Pagué al taxista dándole una propina generosa a pesar de que ya no podía darme el lujo de ser generosa. Subí las escaleras lentamente, cada escalón sintiéndose como una montaña que escalar. Al entrar a mi pequeño apartamento, el silencio me envolvió como una manta pesada. Las paredes que normalmente me parecían acogedoras, ahora se sentían vacías y frías. Me quité los zapatos junto a la puerta y caminé descalza hacia la sala. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, cuando salí llena de esperanza y emoción. Qué ingenua había sido apenas unas horas atrás. Me dejé caer en el sofá sin siquiera quitarme el vestido morado. Las lágrimas que había contenido durante el viaje en taxi finalmente brotaron sin control. Lloré por la humillación, por el rechazo, por los 50,000 pesos que nunca recuperaría, pero más que nada, lloré por la relación con mi hija que acababa de comprender estaba más rota de lo que jamás había querido admitir. En la mesita de centro frente a mí, había una foto enmarcada de Patricia cuando era niña. Tenía tal vez 8 años, sonriendo con un diente faltante, abrazándome con sus bracitos delgados. Esa niña me había amado incondicionalmente. Esa niña había estado orgullosa de su mamá que trabajaba duro para darle lo necesario. Esa niña nunca se habría avergonzado de mí.
Pero esa niña ya no existía, reemplazada por una mujer que valoraba más la opinión de su suegra que el corazón de su madre. Tomé la foto entre mis manos, acariciando el rostro sonriente de mi pequeña Patricia. Cuando había comenzado el cambio, fue gradual, tan sutil que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron las visitas más espaciadas después de que conoció a Roberto, luego la forma en que empezó a corregir mi gramática o mi manera de vestir. Después vinieron las excusas para no invitarme a eventos familiares importantes. Y finalmente esto, el rechazo definitivo. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Patricia llamando. Miré la pantalla parpadeante sin contestar. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonó 2 veces más y ambas veces lo ignoré. No estaba lista para escuchar sus justificaciones o sus disculpas vacías. No esta noche cuando la herida estaba tan fresca y sangrante. Finalmente, me levanté del sofá y fui a la cocina. Necesitaba mantener mis manos ocupadas o me volvería loca. Puse agua a hervir para té, aunque sabía que ninguna bebida caliente podría calentar el frío que sentía en mi alma. Mientras esperaba, noté el calendario en la pared de la cocina. Había marcado la fecha de la fiesta de Mateo con un corazón grande y la palabra celebración escrita con marcador rojo. ¡Qué ironía! Arranqué la página del calendario y la tiré a la basura. Luego, en un impulso, saqué todas las notas y recordatorios que había pegado sobre la fiesta. La lista de cosas por hacer que había revisado obsesivamente durante semanas. Los números de teléfono de los proveedores. El boceto del salón que había dibujado planeando la distribución de las mesas. Todo fue a parar al bote de basura. El agua hirvió y preparé mi té. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde Patricia y yo habíamos compartido miles de comidas cuando ella era niña. Recordé las noches que hacíamos la tarea juntas en esta mesa, yo ayudándola con matemáticas mientras ella me ayudaba con inglés. Recordé los domingos que horneábamos galletas, llenando el apartamento con el aroma de canela y vainilla. Esos recuerdos ahora se sentían como pertenecientes a otra vida, a otras personas que ya no existían. Mi teléfono vibró con un mensaje. «Mamá, por favor contesta. Necesito explicarte». Patricia claramente no iba a rendirse. Escribió otro mensaje. «Sé que estás enojada, pero fue lo mejor para todos». Estela estaba muy molesta, y Roberto también. No podía arriesgar mi matrimonio por esto. Y ahí estaba otra vez, por esto. Como si mi amor y mi sacrificio pudieran ser reducidos a 2 palabras tan despectivas. Respondí por primera vez desde que me fui. «Lo mejor para todos menos para mí, Patricia. Me echaste de la fiesta de mi nieto». La fiesta que yo pagué. Los puntos suspensivos aparecieron inmediatamente indicando que estaba escribiendo. «No te eché, mamá. Solo te pedí que te fueras temprano para evitar problemas». Hay una diferencia. Mis dedos volaron sobre el teclado. «No, Patricia. No hay diferencia. Me pediste que desapareciera porque mi presencia avergonzaba a tu suegra y a ti». La respuesta tardó más en llegar esta vez. Cuando finalmente apareció, sentí como si me hubieran golpeado. «Mamá, no seas dramática. Sabías en lo que te estabas metiendo cuando decidiste gastar tanto dinero. Nadie te obligó a hacerlo». La palabra dramática me indignó. Dramática por sentirme herida. Dramática por esperar ser tratada con respeto en un evento que yo había financiado completamente. Escribí una respuesta larga, explicando punto por punto todo lo que estaba mal con su comportamiento. Pero antes de enviarla, la borré. ¿Qué caso tenía? Patricia estaba tan perdida en su mundo nuevo que ya no podía ver el daño que estaba causando. O peor, quizás sí lo veía, pero había decidido que el precio valía la pena por mantener su estatus social. En lugar de eso, escribí algo simple. «Necesito tiempo, Patricia. No me llames por un tiempo.
Su respuesta fue casi instantánea. ¿Cuánto tiempo? Miré la pregunta en mi pantalla. ¿Cuánto tiempo necesitaba para sanar de esta traición? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Quizás años? Tal vez nunca. No lo sé. Solo necesito espacio. Dale un beso a Mateo de mi parte. Apagué el teléfono completamente después de enviar ese mensaje. No quería más vibraciones, más excusas, más dolor. Terminé mi té, ahora tibio y menos reconfortante de lo que esperaba. Me levanté y fui al baño a quitarme el maquillaje corrido. La mujer en el espejo se veía 10 años más vieja que la que había salido esa mañana, llena de esperanza. Mientras me lavaba la cara, pensé en todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años por Patricia. Los trabajos extra para pagarle clases de ballet, las vacaciones que nunca tomé para ahorrar para su universidad, los novios que alejé porque necesitaba concentrarme en criarla sola. Todo lo había hecho con amor, esperando que algún día ella entendería y apreciaría esos sacrificios. Pero tal vez ese era mi error. Tal vez había sacrificado tanto que Patricia creció esperando que yo siempre pusiera sus necesidades primero, sin importar el costo para mí. Tal vez le había enseñado que mi amor era incondicional y por lo tanto podía ser tomado por garantizado. Tal vez esto era parcialmente mi culpa por no establecer límites más claros. Me quité el vestido morado y lo colgué en el armario. Probablemente nunca volvería a usarlo. Estaría para siempre asociado con este día terrible. Me puse mi pijama más cómoda y me metí en la cama aunque apenas eran las 7 de la tarde. No tenía energía para nada más que dormir y olvidar. Pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé acostada en la oscuridad mirando el techo, mi mente reproduciendo una y otra vez los momentos del día. Cada humillación, cada mirada de desprecio, cada segundo en que me sentí invisible en mi propia celebración. La conversación con Patricia se repetía como un disco rayado. Ya llegó mi suegra. Vete antes de que te vea. Como si yo fuera algo vergonzoso que esconder. Alrededor de las 9 de la noche, escuché golpes suaves en mi puerta. Me quedé quieta, esperando que quien fuera se diera por vencido y se fuera. Pero los golpes continuaron, más insistentes. Doña Beatriz, soy Lupita de al lado. Sé que está ahí. Vi cuando llegó esta tarde. Suspiré y me levanté arrastrando los pies. Lupita era mi vecina desde hace 15 años, una mujer bondadosa que siempre estaba pendiente de todos en el edificio. Abrí la puerta apenas una rendija. Lupita me miró con preocupación evidente. Ay, Dios mío, Beatriz, ¿qué le pasó? Se suponía que hoy era la fiesta de su nieto. Se veía tan emocionada esta mañana. Las palabras amables de Lupita quebraron la barrera que había construido alrededor de mis emociones. Comencé a llorar nuevamente mientras ella me abrazaba sin pedir explicaciones. Me llevó de vuelta adentro y me hizo sentar en el sofá mientras ella iba a la cocina a prepararme un té fresco. Cuando regresó, me entregó la taza humeante y se sentó a mi lado esperando pacientemente. Poco a poco, entre sollozos y pausas para respirar, le conté todo. La fiesta que organicé, los 50,000 pesos que gasté, la llegada de Estela, la forma en que Patricia me pidió que me fuera. Lupita escuchó sin interrumpir, su mano apretando la mía en señal de apoyo. Cuando terminé mi relato, Lupita negó con la cabeza con tristeza. Ay, mijita, no merecías eso. Ninguna madre merece ser tratada así, especialmente no por la hija que crió con tanto sacrificio. Sus palabras validaron mi dolor de una manera que necesitaba desesperadamente. No estaba siendo dramática como Patricia había sugerido. Tenía derecho a sentirme herida y traicionada. Lupita se quedó conmigo hasta pasada la medianoche, compartiendo sus propias historias de decepciones familiares, recordándome que no estaba sola en mi dolor.
Antes de irse me hizo prometer que comería algo al día siguiente y que la llamaría si necesitaba compañía. La abracé agradecida por su bondad, por ser el tipo de familia que Patricia había dejado de ser. Después de que Lupita se fue, volví a la cama, pero nuevamente no pude dormir. A la 1 de la mañana me rendí y fui a la sala. Encendí la luz y miré alrededor de mi apartamento. Era pequeño y modesto, pero estaba lleno de recuerdos. Fotos de Patricia a lo largo de los años cubrían las paredes. Patricia en su primer día de escuela. Patricia en su graduación. Patricia en su boda con Roberto. Y en cada foto, yo estaba ahí. La madre orgullosa, la que siempre había estado presente. Me acerqué a la foto de la boda. Recordé ese día con claridad dolorosa. Cómo me sentí fuera de lugar entre la elegancia de los Santillán. Cómo Estela me había mirado con desdén cuando llegué con mi vestido prestado. Cómo Patricia había dividido el tiempo de fotos, asegurándose de que hubiera fotos separadas con mi lado de la familia y el lado de Roberto, nunca mezclando los dos mundos. Las señales siempre habían estado ahí. Yo simplemente había elegido no verlas. O quizás había visto, pero había esperado que con el tiempo las cosas mejoraran, que Patricia eventualmente se daría cuenta de que las apariencias no eran más importantes que el amor genuino. Pero en lugar de mejorar, las cosas habían empeorado hasta llegar a este punto de ruptura. Fui a mi habitación y del fondo del armario saqué una caja de zapatos llena de cartas y tarjetas que Patricia me había escrito a lo largo de los años. Comencé a leerlas cronológicamente. Las primeras, de cuando era niña, estaban llenas de amor inocente. Mamá, eres la mejor del mundo. Te amo más que a las estrellas. Gracias por todo lo que haces por mí. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía sus palabras de infancia. Las tarjetas de su adolescencia mostraban el comienzo del cambio. Mamá, gracias por el regalo, aunque no era exactamente lo que quería. O sé que hiciste tu mejor esfuerzo, aunque hubiera preferido otra cosa. La gratitud estaba ahí, pero venía con calificativos, con comparaciones implícitas con lo que otras madres más acomodadas podían dar a sus hijas. Las más recientes eran prácticamente inexistentes. Una tarjeta del Día de las Madres del año pasado que decía simplemente «Feliz día» con su firma. Ni siquiera un te quiero al final. La última carta real que me había escrito fue hace 3 años, agradeciéndome por cuidar a Mateo durante un fin de semana, mientras ella y Roberto viajaban. Pero incluso esa carta venía con instrucciones detalladas sobre lo que debía y no debía hacer con mi propio nieto. Guardé las cartas y decidí escribir mi propia carta, no para enviarla a Patricia, sino para mí misma, para procesar todo lo que sentía, para poner en palabras el dolor que me ahogaba. Querida Beatriz, comencé. Hoy aprendiste una lección dolorosa. Aprendiste que puedes dar todo tu amor, todo tu dinero, todo tu tiempo, y aún así no ser suficiente para algunas personas. Aprendiste que el sacrificio no garantiza gratitud ni respeto. Continué escribiendo, dejando fluir todos mis pensamientos sin filtro. Escribí sobre mi decepción, mi dolor, mi sensación de traición, pero también escribí sobre mi amor por Mateo, que no había cambiado a pesar de todo. Escribí sobre las memorias hermosas que tenía con Patricia de cuando era niña, memorias que nadie podría quitarme sin importar lo que pasara ahora. Y escribí sobre la decisión que estaba tomando de valorarme más, de no permitir que mi amor propio dependiera de la aprobación de mi hija. Cuando terminé de escribir, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Había pasado toda la noche despierta, pero extrañamente me sentía más calmada. Escribir había sido catártico. Había sacado el veneno de la herida, aunque sabía que tardaría mucho tiempo en sanar completamente.
Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto con las cartas de Patricia. Algún día, tal vez, podría leerla sin llorar. Los días siguientes pasaron en una niebla de dolor y reflexión. No salí de mi apartamento excepto para lo absolutamente necesario. Don Miguel de la panadería me llamó preocupado el lunes cuando no llegué a trabajar. Le dije que estaba enferma, lo cual no era completamente mentira. Estaba enferma del corazón, del alma, de la decepción. Me dio la semana libre sin hacer más preguntas. Conocía mi historial de nunca faltar y sabía que algo grave debía estar pasando. Patricia intentó contactarme múltiples veces. Llamadas que ignoré, mensajes que leí pero no respondí. Los primeros mensajes eran defensivos, justificando su comportamiento. Luego vinieron las disculpas superficiales. Lo siento si te sentiste mal, mamá. No fue mi intención hacerte sentir así, como si mis sentimientos fueran una percepción equivocada de mi parte y no una respuesta natural a su crueldad. Finalmente, los mensajes se volvieron más desesperados. Mamá, por favor, háblame. Roberto dice que estoy exagerando, pero necesito saber que estás bien. La única persona con quien hablé durante esos días fue Lupita, quien venía a visitarme todas las tardes. Me traía comida casera, se sentaba conmigo en silencio o conversaba sobre temas triviales que me distraían de mi dolor. Su compañía fue un bálsamo para mi alma herida. También me habló Gabriela, la madre del amigo de Mateo que había mostrado amabilidad en la fiesta. Me llamó para preguntar cómo estaba, diciendo que no había podido dejar de pensar en mí desde ese día. Gabriela y yo quedamos para tomar café una tarde. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi casa, lejos del mundo de los Santillán. Mientras tomábamos nuestro café, le conté toda la historia con más detalles. Ella escuchó con empatía, compartiendo sus propias experiencias con familia política difícil. Me confesó que había presenciado el momento en que Estela le dijo a Patricia que me fuera. Lo había visto todo desde su lugar en el salón. Estaba tan enojada, me dijo Gabriela. Quise decir algo, pero no era mi lugar. No los conocía lo suficiente. Pero quiero que sepa que lo que le hicieron estuvo mal, completamente mal. Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. No había sido mi imaginación ni mi sensibilidad exagerada. Una observadora objetiva también había visto la injusticia de la situación. El miércoles de esa semana recibí una visita inesperada. Alguien tocó a mi puerta en la tarde. Cuando abrí, me sorprendió ver a Roberto parado en el pasillo. Doña Beatriz, necesito hablar con usted. Lo dejé entrar con cautela, preguntándome qué querría el esposo de mi hija. Nos sentamos en la sala y hubo un silencio incómodo antes de que él comenzara a hablar. Patricia ha estado muy alterada, dijo finalmente. No come bien, no duerme. Sigue diciendo que arruinó todo con usted. Sentí una pequeña satisfacción al saber que mi hija estaba sufriendo, aunque inmediatamente me sentí culpable por ese pensamiento. ¿Y usted viene a pedirme que la perdone para que ella pueda sentirse mejor? Pregunté con más dureza de la que pretendía. Roberto se veía incómodo. No exactamente. Vine porque creo que hay cosas que usted necesita saber, cosas que Patricia no le ha contado. Mi curiosidad se despertó a pesar de mi enojo. Roberto respiró profundo antes de continuar. Mi madre, Estela, es una mujer muy controladora. Siempre ha sido así. Cuando Patricia y yo nos casamos, mi madre dejó muy claro que esperaba que Patricia se adaptara completamente a nuestro estilo de vida. Escuché mientras Roberto me contaba sobre la presión constante que Estela ejercía sobre Patricia, cómo criticaba cada decisión que mi hija tomaba, desde su forma de vestir hasta cómo criaba a Mateo, cómo constantemente comparaba a Patricia con las esposas de otros hombres de su círculo social, siempre encontrándola deficiente de alguna manera.
y cómo había dejado claro que la familia de Patricia, es decir, yo, era un recordatorio embarazoso de los orígenes humildes de mi hija. No estoy justificando lo que Patricia hizo, continuó Roberto. Estuvo mal, muy mal, pero quiero que entienda la presión bajo la que vive constantemente. Mi madre amenazó con cortar nuestra ayuda financiera si Patricia no limitaba el contacto con usted. Tenemos muchas deudas, el colegio de Mateo es caro, y dependemos del apoyo de mi familia más de lo que me gustaría admitir. Sus palabras me dejaron atónita. Estela había manipulado activamente para alejar a Patricia de mí, y lo peor era que había funcionado. Patricia había elegido la seguridad financiera sobre su madre, sobre mí, y usted, pregunté a Roberto, ¿qué opina de todo esto? Él bajó la mirada avergonzado. Debí haber defendido más a Patricia, haber puesto límites con mi madre, pero he sido cobarde. Temo decepcionar a mi familia, perder su apoyo. Al menos era honesto sobre su debilidad. Eso era más de lo que Patricia había sido conmigo. Roberto continuó. El día de la fiesta, yo no sabía que usted había organizado todo hasta que mi madre comenzó a hacer preguntas. Patricia entró en pánico. Mi madre estaba furiosa porque sintió que la habían hecho quedar mal frente a sus amigas. Le dio un ultimátum a Patricia en ese momento. O usted se iba, o ella se iría, y se llevaría todos sus regalos costosos con ella. Entonces Patricia eligió complacer a su suegra antes que defender a su madre. Roberto asintió miserablemente. Sé que suena terrible dicho así, y lo es. Patricia ha estado llorando desde ese día, odiándose a sí misma pero también sintiéndose atrapada. No sabe cómo arreglar esto con usted sin enfurecer más a mi madre. Le dije a Roberto algo que había estado pensando durante días. Patricia es una mujer adulta con un hijo propio. Es hora de que deje de vivir su vida tratando de complacer a otros y empiece a vivir según sus propios valores. Roberto se quedó en silencio procesando mis palabras. Después de un momento dijo, «Tiene razón, completamente razón. Y yo también necesito crecer y defender a mi esposa en lugar de dejar que mi madre la controle». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volvió. «Una cosa más, doña Beatriz. Patricia realmente la ama. Sé que no lo parece después de lo que pasó, pero la he visto con las fotos de usted cuando era niña. La he escuchado hablarle a Mateo sobre su abuela Betty con tanto cariño. Está perdida en este momento, pero el amor está ahí». Después de que Roberto se fue, me quedé sentada en el sofá procesando toda la información que había compartido. Parte de mí se sentía validada al saber que había fuerzas externas presionando a Patricia. Pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que eso no excusaba su comportamiento. Patricia era una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Y había decidido que el dinero y el estatus eran más importantes que la dignidad de su madre. Esa noche finalmente encendí mi teléfono y vi docenas de mensajes acumulados. La mayoría eran de Patricia, progresando de defensivos a desesperados. El más reciente decía simplemente, «Mamá, por favor, solo dime que estás bien. Necesito saber que no te perdí para siempre». Mis dedos se movieron sobre el teclado varias veces antes de finalmente escribir una respuesta. «Estoy bien físicamente. Emocionalmente necesito tiempo. No puedo seguir siendo la madre que acepta cualquier migaja de atención que me quieras dar. Merezco más que eso. Mateo merece tener una abuela que sea tratada con respeto, no una que tenga que esconderse para no avergonzar a nadie». Los 3 puntos indicando que estaba escribiendo aparecieron inmediatamente. Su respuesta fue larga. «Lo sé, mamá. Tienes toda la razón. He sido terrible contigo. He permitido que Estela me controle. He permitido que el miedo a perder mi estilo de vida me hiciera perder algo mucho más valioso. Te perdí a ti. Y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo.
Por favor, dame la oportunidad. Leí su mensaje varias veces. Sonaba sincero, pero había escuchado disculpas de Patricia antes. Lo que necesitaba no eran palabras, sino acciones. Escribí de vuelta. Patricia, te amo. Siempre te amaré porque eres mi hija. Pero el amor no significa aceptar ser tratada sin respeto. Si realmente quieres arreglar esto, necesito ver cambios reales. Necesito que establezcas límites con Estela. Necesito que valores nuestra relación tanto como valoras tu matrimonio. Y sobre todo, necesito que nunca más me pidas que me esconda o que desaparezca. Su respuesta fue inmediata. Lo prometo, mamá. Voy a cambiar. Ya hablé con Roberto. Vamos a poner límites con su familia. Y quiero que sepas que le dije a todos en la fiesta la verdad después de que te fuiste. Les dije que tú organizaste todo, que gastaste tus ahorros. Estela se molestó y se fue temprano, pero no me importó. Debí haberlo hecho desde el principio. Sentí una pequeña oleada de esperanza, pero la mantuve controlada. El verdadero cambio tomaría tiempo en demostrarse. Escribí. Me alegra escuchar eso. Pero Patricia, no puedo volver a donde estábamos antes. Necesito reconstruir la confianza, y eso no pasa de la noche a la mañana. Te llamaré cuando esté lista para hablar en persona. Por ahora necesito seguir sanando. Los siguientes días continuaron pasando lentamente. Volví al trabajo en la panadería, y don Miguel me recibió con su amabilidad habitual sin hacer preguntas invasivas. El trabajo me ayudó a mantener mi mente ocupada, aunque los pensamientos sobre Patricia y Mateo nunca estaban lejos. Gabriela y yo nos hicimos amigas regulares de café, encontrando consuelo en nuestra mutua comprensión de dinámicas familiares complicadas. 2 semanas después de la fiesta, recibí un paquete en mi puerta. Dentro había un sobre y una caja envuelta. Abrí primero el sobre. Era una carta escrita a mano por Patricia, no un mensaje de texto rápido, sino una carta real de varias páginas. En ella, mi hija detallaba todo lo que había estado pensando y sintiendo. Se disculpaba sin excusas, reconocía específicamente cada cosa que había hecho mal. Explicaba los cambios que estaba haciendo en su vida, incluyendo buscar terapia para trabajar en su necesidad de aprobación externa. La carta terminaba con: sé que una carta no arregla años de hacerte sentir menos que. Sé que mis acciones tienen que respaldar estas palabras, pero quiero que sepas que he despertado finalmente. Me he dado cuenta de que tener dinero y estatus no significa nada si pierdo a las personas que realmente me aman por quien soy. Te amo, mamá, no por lo que puedes darme, sino por quien eres. La mujer fuerte que me crió sola, que trabajó 3 empleos para darme oportunidades, que siempre puso mis necesidades antes que las suyas. Espero poder algún día ser la mitad de la madre que tú has sido para mí. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un álbum de fotos hecho a mano. Las primeras páginas mostraban fotos de la fiesta con capturas escritas debajo. Abuela Betty organizó esta hermosa celebración para Mateo con todo su amor. Había fotos del salón decorado, del pastel que yo había ordenado, de los centros de mesa que hice yo misma. Patricia había documentado mi trabajo, asegurándose de que quedara registrado para la posteridad. Las páginas siguientes contenían fotos viejas de Patricia y yo a lo largo de los años, cada una con una nota sobre el recuerdo. Aquí está mi mamá en mi graduación, la única persona que estuvo ahí desde el primer día de clases hasta el último. Mi mamá enseñándome a cocinar, a coser, a ser fuerte. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras pasaba las páginas, viendo nuestra historia juntas documentada con amor y aprecio. La última página tenía una foto reciente de Mateo sosteniendo un dibujo. El dibujo mostraba 2 figuras tomadas de la mano con las palabras «Yo» y «Abuela Betty»,
escritas en su letra infantil. Debajo Patricia había escrito: Mateo pregunta por ti todos los días. Le he estado contando historias sobre cómo su abuela Betty es la mujer más valiente y amorosa que conozco. Cuando estés lista, le encantaría verte, y a mí también. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. El camino hacia la reconciliación sería largo y no sería fácil. Habría que reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo. Pero por primera vez desde la fiesta, sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Patricia finalmente estaba viendo lo que había estado frente a ella todo el tiempo, y yo había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no era egoísmo, sino necesidad. Que establecer límites no significaba dejar de amar, sino amarse lo suficiente para exigir respeto. Tomé mi teléfono y marqué el número de Patricia. Cuando contestó, su voz sonaba nerviosa, esperanzada. «Hola, mamá. Recibí tu paquete», dije suavemente. «Gracias. Fue muy significativo». Hubo un silencio y luego escuché su voz quebrarse. «Te amo, mamá. Y yo a ti, hija. Siempre. Ahora hablemos sobre cómo seguimos adelante».